de todo lo que ocurre particularmente con el tema docente en la capital federal. Hay una reunión que está empezando en estos momentos. Francisco Urrutia. Hola Pancho, buenas tardes. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Buenas tardes. Tal cual decías, con el móvil en este Ministerio de Educación porteño. Estamos en Paseo Colón al 200, en el Bajo de la Ciudad de Buenos Aires. Un nuevo capítulo de la paritaria docente porteña. Recordemos que el último ofrecimiento, la última propuesta que había hecho el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta había sido rechazado. Este era de un aumento salarial del 18% escalonado en 2 pagos, en 2 cuotas. El primero en este mes de marzo y el segundo en el mes de octubre. Por eso está por empezar un nuevo encuentro para destrabar el conflicto entre los representantes de los 17 gremios, los 17 sindicatos docentes del ámbito de la capital federal, con la titular de esta cartera. Hablamos de Soledad Acuña, y lo que nos han dicho en off, fuera de micrófono, en la previa a este encuentro, que lo que destrabaría el conflicto, lo que haría que se pueda llegar a un acuerdo, es que se selle el pago de una suma fija a cuenta del aumento y que se logre adelantar el pago de la segunda cuota, y que no sea en el mes de octubre, sino que sea cerca de mitad de año. Pero esto es información extraoficial. Te decía, ya están en el interior de esta sede del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires los representantes de los 17 gremios docentes, a punto de comenzar una reunión que, insisto, va a estar encabezada por la titular de esta cartera. Hablamos de Soledad Acuña. Bien, Francisco, nosotros ya tenemos un adelanto de Juan Cruz Clemente. No hay clases en la provincia de Buenos Aires este lunes. La situación es lamentable. Estamos por conversar escuchando a través de la cobertura de Juan Cruz a los docentes que están comunicando las novedades. Juan Cruz, te escuchamos. Sí, Víctor Hugo, justamente estaba haciendo Susana Mariño declaraciones. Estamos en vivo, un segundito. Susana Mariño, un segundito. Estamos en vivo para C5N. Preguntarle la resolución. Un segundito, perdón. Vamos a escuchar, a ver, véngame. Un segundito, a ver, permiso. Rechazó de plano la oferta salarial del gobierno porque significa el 19%. Ya lo habíamos rechazado en la ley 10430, ya lo habíamos rechazado en la paritaria de los profesionales de la salud, porque eso no solo consolida... Está hablando Oscar de Isás de ATE. ...el adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras del 2016, sino porque la profundiza en el 2017. Y deja miles de trabajadores docentes, en este caso, por debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, ATE rechaza categóricamente la oferta salarial, y estamos intentando coordinar con los distintos gremios del Estado medidas de acción común. En tanto, mañana vamos a venir a la mesa técnica paritaria planteada por el gobierno, con la voluntad de diálogo que nos caracteriza. Pero cualquier propuesta debe poner por encima de la línea de pobreza a los miles de docentes que hoy están por debajo. Cualquier propuesta tiene que permitir recuperar el poder adquisitivo. También le planteamos a las autoridades la necesidad de reabrir la paritaria de la ley 10430, la necesidad de que no cierren por decreto la paritaria de los trabajadores de la salud y se convoque a paritaria, y que se convoque a paritaria de judiciales, que fue suspendida en el día de ayer. Sería una buena propuesta. ¿Cuál sería? Trabajadores del Estado, estamos coordinando con los gremios judiciales, con los profesionales de la salud y con los gremios del Frente Gremial Docente y UDOCBA la posibilidad de hacer una medida de acción en común que sea masiva y contundente si no hay una respuesta favorable de parte del gobierno. Bueno, Víctor Hugo, para ir un poquito recapitulando justamente lo que está ocurriendo aquí en el Ministerio de Economía bonaerense, los gremios han rechazado justamente la propuesta del 19% del piso garantizado que ofrece María Eugenia Vidal. Me dicen que en instantes me dicen, a ver, vamos a seguir escuchando. Un segundito. El Frente Gremial, con UDOCBA y con la Asociación Judicial Bonaerense, SICOP y por supuesto nuestra organización de base, articular medidas que masifiquen y que sean contundentes para torcer a un gobierno en su camino implacable de descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables.
En este caso es recuperar el poder adquisitivo perdido en el 2016 y empardarle a la inflación en el 2017. Si el poder adquisitivo perdido es de alrededor del 10-11% para los docentes y hay una proyección inflacionaria del 25%, el 35% nos permite empatar a lo largo del año 2017 en el caso de que la inflación no se dispare más allá de eso. ¿No van a arreglar la respuesta de los funcionarios? No escuché. Me parece que si el planteo es muy claro en relación a los porcentajes y a recuperar el poder adquisitivo, no va a haber acuerdo si eso no se soluciona. ¿Cuál fue la respuesta de los funcionarios cuando comunicaron la propuesta? Este gobierno claramente surgió por el voto popular, pero rápidamente representó los intereses de los grupos más concentrados, tanto a nivel nacional como a provincial. Como dicen en el barrio, no tiran un centro para este lado. Cada vez que toman una decisión, tiene que ver con la transferencia de riqueza del conjunto de los argentinos a los grupos más concentrados. Y en materia salarial no escapa a esa regla. Por eso intentan imponer el 18% a la baja en la provincia y en todo el país. Y por eso, desde la Asociación Trabajadora del Estado, desde la Central de los Trabajadores Argentina Autónoma de la provincia de Buenos Aires, entendemos que hay que unificar todas esas luchas, porque si perforamos el 18%, debilitamos el proyecto de Macri de descargar la crisis sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables. Si imponen el 18%, van a tener la fortaleza de avanzar y seguir descargando la crisis que se paga en más pobres, en más desocupación, en salarios a la baja y en la destrucción de la pequeña y mediana industria. Hay una convocatoria para el día de mañana. ¿Tienen alguna expectativa de que la propuesta sea distinta? Nosotros vamos a plantear lo que venimos planteando desde hace tiempo en todas las paritarias: recuperar el poder adquisitivo. La pelota en términos futbolísticos está en la cancha del gobierno. Todos los gremios docentes fueron claros. Nosotros fuimos claros. Rechazamos la propuesta por insuficiente, porque nos deja la línea por debajo de la línea de pobreza y porque no recupera el poder adquisitivo. Esperemos que el gobierno de María Eugenia Vidal la devuelva redonda mañana y no la tire a la tribuna. ¿El día del lunes va a haber paro o no? Eso se van a decidir en las asambleas y en las reuniones de los distintos gremios de docentes. Lo que sí podemos decir que hay voluntad de la Asociación Trabajadora del Estado de construir una medida con todos los estatales, el Frente Gremial Docente, UDOCBA, judiciales, SICOP y todos los gremios que quieran pelear, una medida en la semana que viene que sea masiva y contundente ante un gobierno que no se equivoca, está representando los intereses de los poderosos. Por lo tanto, no hay que hacer que reflexione, sino hay que doblarle el brazo en el rumbo de descargar el ajuste. ¿Después de esto continuará Finocchiaro? Pregúnteselo al gobierno. ¿Siente que se están burlando de los trabajadores? Siento, más allá de las interpretaciones psicológicas, lo que siento es que la crisis la están descargando de manera implacable sobre los trabajadores. Quita de derechos, se maniata la paritaria, se discuten salarios a la baja, son datos políticos contundentes. La crisis se descarga sobre los trabajadores y también sobre los sectores más vulnerables, porque si uno ve el presupuesto que se votó en la legislatura provincial, uno va a ver que el presupuesto de salud es el más bajo comparado entre todas las provincias, igual al de Capital Federal. El presupuesto de educación sufrió una poda del 3%. El presupuesto de niñez y desarrollo social juntos son menos que el presupuesto de desarrollo social solo en el 2015. Eso es claro, es de rigor científico. La crisis se descarga sobre el conjunto del pueblo bonaerense. Un segundito, te molesto, Benito. Oscar, vos acabás de decir que todos los trabajadores estatales de la provincia se van a plegar a las medidas de fuerza. No, lo que acabo de decir yo es que nos hemos juntado con SICOP, con judiciales, con los agentes legislativos y hemos acordado promocionar, construir, potenciar una medida de acción unificada entre todos esos gremios y los gremios docentes para que la medida sea contundente y le tuerza el brazo al gobierno en este intento de poner salario a la baja para la semana que viene. Gracias, muchas gracias. Ahí está llegando entonces, lo vemos bajar a Roberto Baradel de Suteba en esta especie de conferencia de prensa improvisada aquí en la parte de atrás del Ministerio de Economía bonaerense. Gran repercusión, estamos esperando justamente la parada de Roberto Baradel. Vamos a ir acomodándonos, nos piden que nos vayamos rodando. A ver, un segundito. Ahí vemos bajar entonces a Roberto Baradel de Suteba, acompañado por los diferentes representantes gremiales. Un segundito, a ver. Ahí vemos, está bajando Roberto Baradel.
Baradel, como les decía, acompañado entonces de los diferentes secretarios gremiales de la provincia de Buenos Aires. Ya han confirmado entonces que el lunes no comienzan las clases tanto en la primaria como en la secundaria. Rechazaron el piso de la propuesta que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires del 19. Juan Cruz, mientras se acerca Baradel, cuando veamos que lo tenés, estamos allí porque todavía le faltan algunos metros, es muy lento el movimiento. Primero recordar lo que acabas de decir, no va a haber clases el lunes otra vez, la situación está tildada, los gremios se reunieron para considerar la oferta que le hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires y después de ese cuarto intermedio resolvieron que no van a aceptar. Están vivamente enojados. Lo que acaba de decir Oscar de Isasi de ATE es muy duro. Ahora está saliendo Baradel. Enseguida seguramente lo vamos a tener a Juan Cruz. Ahí está Juan Cruz en la primera línea. Ahí se acerca Baradel y ahí dice... A Roberto Baradel y Mirta Petrocchini de la FEP van a dialogar entonces. Un segundito, a ver. Bueno, a ver, Roberto Baradel, el resultado de la reunión, Roberto. Así no podemos, así no podemos. Así no podemos, Baradel, ¿qué va a ocurrir el día lunes en la provincia de Buenos Aires? Rechazaron de plano la propuesta. ¿Por qué rechazaron la propuesta? Rechazaron la propuesta, Baradel. Rechazamos categóricamente la propuesta del gobierno porque nuevamente nos han traído después de una movilización de 100.000 personas, 100.000 docentes reclamando la paritaria nacional, una medida que se sostuvo en la provincia de Buenos Aires, acciones, actividades, paros que se llevaron adelante, hoy vienen a ofrecer la única diferencia de la propuesta anterior de un 1% de diferencia. El 19%, pero peor, la reducción de cuotas no es para... Hablan de una cuota menos, pero la última cuota es en septiembre a cobrar en enero del 2018. Por supuesto que es una propuesta que rechazamos categóricamente. Los 6 gremios docentes hemos decidido darle continuidad al plan de acción y vamos a llevar adelante una medida de fuerza. El lunes le damos continuidad al paro de actividades con no inicio en la escuela secundaria, pero de todos los niveles y modalidades, desde el nivel inicial hasta el nivel primario, porque entendemos que el gobierno tuvo tiempo de hacer una propuesta y esperemos que realmente la hagan entendiendo la necesidad de los trabajadores. Miguel Díaz. ¿Por qué no hay una propuesta superadora, Miguel? No hay una propuesta superadora porque el gobierno de la provincia no intenta hacer una oferta como la gente. Y esto es un tablero de damas, lo que han cambiado es la ficha, pero en realidad solamente esta oferta repercute en los compañeros en 64 pesos. Salgan a festejar, compañeros, van a ganar 64 pesos más en el año. 64 pesos, esto es increíble. Yo sé que ustedes no van a creer, yo sé que ustedes van a pensar que nosotros estamos mintiendo. Ahí están los papeles, pregúntenle al gobierno, pídanle los papeles que presentaron hoy. No saben cuál es el salario de los docentes, no tienen ni idea. Vienen acá con una improvisación muy grande. El gobierno de la provincia, la señora gobernadora, tiene que darse cuenta que tiene que salir de este empecinamiento salarial porque los compañeros de educación, los docentes, no podemos vivir con estos salarios. Es así de sencillo. ¿Qué se le dice a los alumnos? A los alumnos no se tienen que esconder detrás de los alumnos la ineficacia de los políticos. Tienen que terminar los políticos de utilizar a los alumnos. ¿Cuál sería una propuesta satisfactoria? ¿Cuál sería una propuesta satisfactoria, diga? El 35%. 35%. Sí, el gobierno puede hacerlo. Bueno, vamos a escucharla entonces.
Petrosini de la FEP. Un segundito, por favor, estamos en vivo. Reformulados, dado vueltas. No dejen engañarse por algunas cifras presentadas que son muy sonoras y muy altisonantes, que no es nada más y nada menos que un préstamo, porque eso al tercer mes, cuarto mes, se diluye. Hubo un reconocimiento con respecto al 2016 que no conforma salario 2017, es decir, sería como un bono tardío. Realmente la propuesta es rechazada en todos sus términos. Ratificamos claramente la medida de fuerza para el lunes y obviamente que estamos dispuestos, como estuvimos siempre, a concurrir para negociar, pero lamentablemente hoy se le volvieron a hacer una serie de preguntas como, digo, ¿qué dinero disponible hay para discutir? No lo saben. Algunas cuestiones puntuales, como cómo quedaría conformado un salario docente inicial, tampoco lo saben. La cláusula que técnicamente se adelantó significa esto, que la cláusula de reactivación, la cláusula gatillo, precisamente se va a reactivar la última vez en junio, pero no se vuelve a activar hasta el mes de enero del 2018. Realmente, vuelvo a repetir, van a sonar cifras que pueden ser altisonantes, pero no deja de ser un adelanto que se diluye, es un préstamo y luego comienza a diluirse. ¿Y cambió algo del último mes y medio? Cambió la forma, el número pasó del 18 al 19. Un punto. En términos generales, para que se comprenda, no varía en términos de bolsillo. De tramo a tramo, un docente en el salario básico tiene alrededor, tramo a tramo me refiero de enero a octubre, alrededor de 800 pesos. Hay aumentos que significan 67 pesos, 80 pesos, 90 pesos de aumento de bolsillo. Es la misma propuesta reformulada. ¿Cuándo se vuelven a reunir? ¿Cuándo se vuelven a reunir? Nosotros estamos dispuestos a sentarnos cuantas veces sea necesario. Y esto también que quede claro, no solamente a este encuentro, estamos dispuestos desde el año pasado, estuvimos dispuestos desde el 6 de febrero. ¿Qué pasó del 6 de febrero al 23 de febrero? Que los docentes estaban en las escuelas sin los alumnos y no hubo ningún tipo de convocatoria. La verdad que hay que preguntarse quién deja a los chicos sin clases. Cuando el gobierno convoque, si es hoy, que fuera hoy, si es mañana, que sea mañana, si es el domingo, que sea el domingo. ¿Hay una reunión mañana a las 9, una reunión técnica? ¿Están convocados ya? Sí, claro, vamos a venir. ¿Eso puede servir para destrabar el conflicto? Lo que sirve para destrabar el conflicto, es el aumento salarial digno. Es recuperar masa salarial, la disponibilidad que tiene el gobierno para poner sobre la mesa. Seguir jugando como el gato y al ratón sobre esta misma propuesta, categóricamente no. ¿Cuál sería la propuesta satisfactoria para él? Vuelvo a ratificar lo que dice Mirta Petrosini. Para destrabar la estoy teniendo. Para destrabar el conflicto, el gobierno lo que tiene que hacer es ofrecer un aumento salarial digno. No puede permanentemente. Nosotros estamos reclamando, ya lo dijimos, un 10% de pérdida, de recomposición de la pérdida del poder adquisitivo del año pasado, más un 25% de este año. Está absolutamente claro. ¿Qué es lo que tenemos que decirle al gobierno? Saben los recibos de sueldo, saben lo que ganan los docentes, el 47% de los maestros está por debajo de la línea de la pobreza. ¿Qué más tenemos que explicarle? Y si la provincia de Buenos Aires, sola con los recursos, no puede, como otras provincias,
Por eso está la paritaria nacional, que tengan asistencia nacional. El gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene la llave para destrabar este conflicto. Los docentes estamos dispuestos. Ahora, lo que no estamos dispuestos, que nos digan que quieren dialogar, anuncien con bombos y platillos una propuesta superadora en los medios, y la propuesta superadora es un punto más, pero a terminar de cobrar en enero del 2018. Gracias. Un segundito, estamos en vivo para Víctor Hugo. Para él, un segundito, estamos en vivo para Víctor Hugo. Una pregunta, venga, para él. Venga. A ver si lo pueden escuchar. Yo me estoy quitando el retorno, un segundito para él. El 1% estrictamente es lo que han ofrecido, no hay manera de hacer otra lectura, no va a salir el gobierno a decir, Roberto, que la oferta fue más significativa que el 1% que ustedes están diciendo desde ahí, y que francamente, siendo así, y no tenemos motivo para no creerles, claro, es como una tomadura de pelo. Sí, exactamente esa es la palabra. Pero además, mire, de Víctor Hugo lo que han hecho. Ofrecen otra suma de 1.500 a 3.000 pesos. Escuche lo que le voy a decir. Según lo que ganan, menos de 15.000 pesos, 1.500 pesos. A cuenta de futuros aumentos. Como el acumulado de enero, de febrero y marzo se va a cobrar en el mes de abril, incluyendo marzo, esos 1.500 desaparecen. Es una suma espejo. La ofrecen en la mesa de negociación, pero al momento de cobrar a los docentes en abril no la ven, porque como esa cuenta de futuros aumentos y pagan ese aumento por mes, termina diluyéndose en el tema del aumento. Es increíble el carácter del gobierno, por ejemplo, para darse a sí mismo, los funcionarios, sueldos de 120, 130, 140.000 pesos. Luciana, ¿tenés algún sueldo a mano ahí? Diría que un poco más, Víctor Hugo. Sacando al presidente de la Nación, por ejemplo, Gabriela Michetti, tiene un salario de 160.000 pesos. Pero te digo más, los gerentes de áreas de planificación, administración, desarrollo comercial, operaciones y recursos humanos, 160.000 pesos, 160.000 pesos asesores de primera. Es una cosa de locos que ahora pretendan que los docentes vivan con muchos sueldos que evidentemente están por debajo de la línea de pobreza, según lo que ustedes están diciendo, lo que manifestaba recién Oscar de Isasi, Roberto. Sí, exactamente, porque mire, el salario inicial de los docentes quedaría un poquito más de 11.000 pesos, 11.500 pesos aproximadamente, a cobrar recién en enero del 2018. La verdad que no se puede entender, de ninguna manera se puede entender. ¿Quiénes dialogaron? ¿Quiénes estaban en la charla? Roberto, ¿quién representó el gobierno para decir esto? El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, Hernán Lacunza, ministro de Economía, y el ministro Villegas del Ministerio de Trabajo. ¿Y qué cara ponen, Roberto, para decirles esto si era lo mismo? Del 18 pasaron al 19%. ¿Cómo se los dicen? No, lo dicen, leen la propuesta, nos entregan un papel. Como esta propuesta tenía algunos puntos, cuando leímos esa suma remunerativa, dijimos de 1.500 a 3.000 pesos. Cuando vamos a mirar bien la letra de la propuesta, esa cuenta de futuros aumentos. Cuando le pregunto al ministro, pero esta propuesta, esta suma se va a dar en forma extraordinaria, sí, pero queda absorbida por los futuros aumentos. ¿Cuáles son los futuros aumentos? El acumulado de enero, febrero y marzo. Y entonces le digo, ¿para qué la ponen? Ponen la propuesta, incorporan una suma que no la van a cobrar nunca los docentes. Roberto, hasta que no haya arreglo no hay clases. Mire, nosotros hemos definido el lunes un paro de actividades y vamos a hacer reuniones de delegados, pero lo que le digo que hay una voluntad en toda la docencia de la provincia de Buenos Aires de darle continuidad a la lucha, porque mire, 100.000 personas, 100.000 docentes movilizados en el Congreso al Ministerio de Educación, que no alcanzaban las calles. Desde el Ministerio de Educación llegaba casi hasta Belgrano, hasta la calle Moreno, llegó la columna. 100.000 docentes, medidas de fuerza fuertísimas, y el gobierno hoy habla de una propuesta superadora y modifican en un 1%, pero además haciendo este tipo de cuestiones, esta suma que le decía yo, y dicen, no, le reducimos una cuota, pero la última cuota es en septiembre a cobrar en enero del 2018. Todavía es peor que la propuesta anterior que se cobraba en el mes de octubre. Mañana sábado van a tener otra reunión.
Mire, nosotros ya nos habían pasado la reunión para el lunes directamente a las comisiones técnicas. Le dijo Mirta Petrosini que nosotros no tenemos inconveniente de reunirnos sábado, domingo. Le pedimos que convoquen a la paritaria general, no quisieron, convocan una comisión técnica mañana, pero recién la paritaria general para el lunes a las 6 de la tarde. Me preocupa, usted lo veo relativamente tranquilo, Roberto, pero Isasi, Oscar de Isasi, Miguel Díaz, están realmente indignados. Me dio la sensación de que han llegado a un límite que no se bancan ustedes mismos ya. No, estamos absolutamente indignados. Lo que sí queremos explicarle bien a la sociedad qué es lo que estamos reclamando y que la sociedad entienda, porque por eso el tema del paro del lunes, por eso la continuidad de las medidas, porque el conjunto de la docencia tiene voluntad de lucha absolutamente inclaudicable, porque estamos reclamando por algo justo. Entonces es indigno que el gobierno nos someta a este tratamiento. Yo le podía decir, Víctor Hugo, usted sabe bien lo que pasamos los docentes estas 3 semanas, y en particular los ataques que he recibido directamente del gobierno. Ahora, la indignación que tenemos la convertimos en la decisión de unidad de los docentes y la voluntad de lucha, pero también la serenidad para poderle explicar a la sociedad que lo que estamos reclamando, además de un salario digno, es más presupuesto para educación, que tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia de Buenos Aires invierta los fondos necesarios para sostener la educación pública en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Roberto, ¿usted siente que el gobierno tiene deseos realmente de llegar a una solución? Mire, lo que siento es que no, que el gobierno eligió confrontar. Creo que eligió un escenario de confrontación con los docentes y tienen la intencionalidad de generar una suerte de disciplinamiento con el conjunto de los docentes. No se lo vamos a permitir. Los docentes estamos unidos, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional, y vamos a salir a movilizarnos y a accionar en consecuencia. Sentimos un respaldo muy fuerte del conjunto de la sociedad, entienden el reclamo, muchos padres se han acercado, en los días de paro los papás se han acercado a las escuelas diciendo yo apoyo a los maestros, todas las mentiras, la difamación, las trampas que intentó generar el gobierno o las puestas en escena que intentó generar el gobierno con este conflicto, haciéndonos responsables a los docentes, se les volvió en contra. Y la comunidad educativa mayoritariamente no solamente entiende el conflicto, sino que lo apoya. Pero yo imagino que ustedes tienen a Villegas, a Lacunza, a Finocchiaro sentados delante y le dicen, ¿ustedes no vieron la manifestación del lunes? ¿No se dan cuenta que los docentes estamos unidos? ¿No escuchan la voz de la gente? Seguramente ustedes tiraron esa carta sobre la mesa. ¿Qué dicen ellos? Con esas palabras que está diciendo usted, Víctor Hugo, las planteé yo en la mesa de negociación. ¿No vieron la manifestación del lunes de más de 100.000 docentes? La fortaleza de las medidas de fuerza. ¿No vieron la movilización que convocaron las centrales sindicales? La cantidad de trabajadores que se movilizaron, se canalizaban el reclamo y el reclamo de un paro general. ¿No vieron la movilización que se hizo el día miércoles? ¿No ven la situación que está en el país? Porque si es así, lo que están haciendo es negar la realidad, y entonces nosotros vamos a seguir accionando fuertemente y en unidad para que el gobierno entienda que no puede perjudicar a los trabajadores, beneficiar a los más ricos y perjudicar a los trabajadores, que tenemos derecho y que los tiene que respetar. Y ante esa pregunta y ese comentario que usted le realizó, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué le decían del otro lado? Silencio, ninguna respuesta. ¿Ningún comentario? ¿Ningún intento? Ningún comentario, nada. ¿Y usted cree que eso no le interesa directamente al gobierno? ¿Que es un desinterés total la manifestación pública que hubo? Yo creo que tienen una estrategia. El gobierno generalmente niega la realidad, y ellos se creen que como tienen acceso con fondos públicos a las redes sociales y a determinados medios de comunicación que les hacen voceros de los planteos del gobierno, que con eso pueden esconder la realidad. Pero la realidad se da todos los días.
en una casa, en una familia, en el trabajo, en una escuela, en la movilización en la calle. Y cada vez somos más los que estamos protestando. Y los docentes estamos absolutamente unidos. La reunión anterior trajimos a docentes, inclusive una docente que les dijo claramente a los ministros, que se pusieron muy colorados cuando le dijeron, bueno, pero ¿cuánto voy a cobrar? Varias docentes, y no sabían qué decirle. Una docente le dije, mire, yo los voté a ustedes, pero la verdad que me han defraudado absolutamente, porque yo creía que iban a tener otro trato con los maestros, con los docentes, y me estoy dando cuenta que no. Roberto, ¿ustedes tienen un número o tienen una base sobre la que necesitan moverse, un piso que les hayan manifestado a ellos? Porque por ahora siempre vemos que ustedes escuchan la propuesta. ¿Ustedes tienen un número que se pueda manifestar? ¿Están de acuerdo los docentes en un número, no sea cosa que después aparezca un 24, un 25, como me imagino yo que mínimamente se está exigiendo, y alguien diga no queremos el 28? En ese sentido, ¿están organizados? Sí, nosotros estamos planteando el 35, el 10% de la pérdida de poder adquisitivo y un 25% por lo menos de proyección de inflación de este año, pero además o con cláusula gatillo o con reapertura de paritarias, porque no sabemos cómo va a ser la inflación de este año y no queremos seguir perdiendo poder adquisitivo, pero además queremos que se invierta más en la educación pública. Se lo hemos planteado al gobierno también esto. ¿Qué contactos tienen de las otras provincias? ¿Cuál es el Estado Nacional? ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando en estos momentos en toda la Argentina? Porque estamos muy enfocados en la provincia de Buenos Aires. Que prácticamente, a pesar de que el ministro Marcos Peña diga hay acuerdo en 12 provincias, eso no es verdad. Son muy pocas prácticamente muy poquitas las provincias que se ha avanzado con una propuesta más alta que el tema del 18%, pero no hay acuerdo, y yo creo que la semana que viene vamos a tener novedades de paros en las provincias, pero además creo que si la situación sigue así, también de medidas nacionales. Y una gran movilización, ya lo anunció Sonia Leso, a Plaza de Mayo, una marcha federal educativa, porque el gobierno nacional tiene que entender que es responsable y debe sostener la educación pública en todo el país, al igual que con las provincias. Roberto, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Víctor Hugo, a ustedes. Gracias. Un comentario muy pequeño. Evidentemente, si no hay un arreglo, el paro puede ser eterno, Víctor Hugo. Sí, están tildados en estos momentos. El 19, después que el 18 motivó que salieran a las calles de Buenos Aires de la forma apasionada que lo hicieron los docentes. Entonces, después de esa marcha, por eso le preguntaba, ¿qué conversan? Del 18 pasar al 19, pero además con una postergación, tirando la pelota para adelante de la manera que evidentemente lo han hecho, es como para que estén indignados, y es un componente para mí nuevo, porque hasta ahora había la confrontación natural de quienes están defendiendo distinto tipo de intereses, pero he visto en Díaz, en Oscar de Isasi, muchísima indignación, que controla Baradel quizás por un poco más de oficio todavía, pero es muy preocupante. ¿A dónde vamos ahora? A la capital federal. Vamos a tomar contacto con Francisco Urrutia, también tema docentes. Hay reunión de docentes porteños. Francisco, buenas tardes. ¿Qué está ocurriendo? Luciana, Víctor Hugo, buenas tardes. Seguimos con el móvil aquí en este Ministerio de Educación de la ciudad, Paseo Colón al 200. Estamos en el hall de planta baja, en el 9º piso de este edificio. Ya están reunidas las partes. La reunión la encabeza la titular de esta cartera, Soledad Acuña, con los representantes de los 17 gremios docentes del ámbito de la capital federal, del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en esta paritaria docente. Recordemos cuál fue la última propuesta que hizo el gobierno de Rodríguez Larreta. Era un aumento salarial del 18%, escalonado en 2 pagos, en 2 cuotas. La primera en el mes de marzo, en el mes corriente, y la segunda en el mes de octubre. Bueno, esta propuesta en su momento fue rechazada por los gremios docentes, que vinieron hoy a este nuevo encuentro, a este nuevo capítulo, esperando una propuesta y una oferta superadora. Por eso se habla que para destrabar el conflicto y poder finalmente llegar a un acuerdo, se cerraría una suma fija a cuenta
del aumento y tratar de lograr que la segunda cuota de la paritaria sea antes del mes de octubre. Insisto, esta es información extraoficial, con la expectativa que venían los gremios docentes. Hace un ratito nada más entonces comenzó en el 9º piso de este edificio de Paseo Coronel 200, en esta cartera de educación porteña, esta reunión entre los representantes de los 17 gremios docentes y la titular, la ministra de Educación, Soledad Acuña. De clase. Para este gobierno, deseos y de gente que viene de familias muy ricas, evidentemente, que no pueden trabajar por menos de 200.000, 150.000 pesos. Esto es lo que se fijan para ellos. Consideran que es lo que tienen derecho porque así han vivido toda la vida, han vivido muy bien. Entonces, nada de proclamar amor a la bandera y a la patria y todo. Cuando llega a fin de mes quieren ganar un dinero que esté de acuerdo socialmente a lo que ellos pretenden. Los docentes que trabajen por 13.000, 14.000 pesos, algunos por debajo de lo que es la línea de pobreza. Un docente bajo la línea de pobreza. Alguien podría hacer humor, decir, ya no se lleva solamente la manzana para quedar bien con la maestra, se lleva la manzana para que coma una fruta el maestro. Todo es muy vergonzoso. Esta diferencia que ellos hacen, estoy mirando los sueldos, es un escándalo. Que en el gobierno piensen que ellos sí pueden ganar 200, 170, 160, ¿quién da más? Asesores de primera, 160, asesores de segunda, 140.000, asesores de tercera, 120.000 pesos, jefe de gabinete de asesores del directorio, 140.000 pesos, secretaría general, una secretaria, 94.000, asesores de directorio, clase A, todo es siempre por encima de 100.000 pesos. Ahora, los docentes, y que trabajen por esto lo que les corresponde socialmente. Este es un criterio muy doloroso que aplican poniendo silencio cuando Baradel les preguntó, ¿ustedes no vieron lo que fue la manifestación del lunes pasado? Bueno, ¿qué puede hacer por nosotros, Robertito? Promedio. Promedio. A No ver. estoy ajeno a la realidad, porque todos los días en mi programa de radio yo entrevisto a los maestros y a todos los políticos que están involucrados también en esta situación y, como le digo, desde que tengo uso de razón, desde que soy chico, siempre hubo paros en los colegios. Yo fui a un colegio estatal, de hecho, en Mendoza, y nunca se termina de cerrar. Nos enseñan a vivir, a educarnos y ganan 3 pesos con 50 en su casa y están por debajo de la línea de pobreza. Es tristísimo, pero bueno, vamos a hacer el promedio, como dice el Víctor Hugo y la Rubinska, con ese pelo que tiene así, porque vamos a hablar de ella, ¿eh? Fue la chica Almodóvar por excelencia. Nació varón, nació en Tánger, nació en el año 1956 y hoy se llama Vivi Fernández. Es ni más ni menos que Vivi Andersen. Ahora está trabajando como presentadora de televisión. Y este es su Instagram, una de las mujeres que más seguidores tiene en el mundo. Es la musa de Dolce & Gabbana. Estamos escuchando de fondo Call Me Lady Champagne, llámame la chica al champán. Hoy por hoy, Vivi Andersen se reinventó a sí misma después de haber sido la chica Almodóvar, después de haberse operado y haber cambiado de sexo allí en los años 80 en Inglaterra. Y hoy por hoy la vemos allí. ¿Recuerda la película allí de Almodóvar donde ella bailaba en la prisión, en la cárcel? Sí, bueno. De ahí junto a Victoria Abril, etcétera, etcétera. Esta mujer se hizo tan famosa en el mundo que, como todas ellas y todas las musas de Almodóvar, tienen su cuenta de Instagram. Es ella, sí. ¿Sabe quién viene a merendar esta tarde? Sí, me dijeron, tengo la pregunta picante, me lo dijeron hoy. ¿Qué mujer? Otra chica Almodóvar. ¿La conoce? Sí, la conozco. ¿La ha tratado bien? Sí. Le va a hacer una pregunta picante a Y me ha ella. tratado muy bien ella a mí también. Es una dama muy querible. Sí, y es amiga de la señora Vivi Fernández. ¿De quién estamos hablando? De Cecilia Roth. Cecilia Roth, más o menos a la hora 20. La vamos a tener como para esta noche. ¿Ya tiene la pregunta picante o la elabora en el momento? No, la tengo. Se la quise hacer hace unos años cuando la entrevisté para un canal de afuera y no me animé. Porque estábamos solos. Ahora está usted y me hace de reparo. Me juega Más que a tomar el té, a tomar el vermú, Víctor Hugo. El té se toma a las 5 de la tarde, a las 8 ya está para un tentempié. En Argentina está el 6 o'clock tea y para Víctor Hugo es el 8 o'clock tea. Bueno, vamos a volver a Chaco, a Juan Cruz Clemente. Víctor Hugo, bueno, continuamos aquí con las repercusiones en el Ministerio de Economía bonaerense tras el rechazo de todo el frente gremial de los docentes de la provincia de Buenos Aires a la propuesta que le había hecho María Eugenia Vidal del 19%. En instante nada más nos están avisando, vamos a chequearlo, Víctor Hugo, que va a haber una conferencia de prensa del ministro de Economía, del ministro de Trabajo y también de Educación de la provincia de Buenos Aires. ¿A usted qué le gustaría que le expliquen de cara a la sociedad por qué todavía no se puede arreglar esta paritaria? Mira, la verdad me voy con un sinsabor muy grande, porque
Primero porque dejaron pasar, primero porque el ataque es muy grande a los docentes. Y lo que yo vuelvo a repetir es que nosotros podríamos haber discutido muy bien, como hicimos el año pasado, durante todo el mes de enero, que los pibes no estaban en las clases. Podríamos haber discutido muy bien durante todo el mes de febrero. Y la verdad, hoy nos volvemos a sentar para escuchar una propuesta que también es insuficiente, porque en realidad salíamos de una propuesta del 18% en 4 cuotas y ahora es del 19% en 3 cuotas. Una propuesta que hasta en algún lugar es medio engañosa. Cuando nos toman una parte que nosotros planteamos de la recomposición salarial que perdimos en el 2016, y la verdad nosotros estamos planteando que los trabajadores con un sueldo de 9.800 pesos hemos perdido entre un 8 y un 10%. ¿Qué nos proponen? Una suma de 500 pesos por única vez, no remunerativa, así que para los jubilados pareciera que no han perdido poder adquisitivo, y por única vez a los que trabajaron el año pasado. Y aparte en lo que viene, en estas 3 cuotas, nos llevan prácticamente, antes era 4,5, y ahora es un 5% de aumento. Incorporan una suma, seguramente van a hablar de esto, una suma que, como es a cuenta de futuros aumentos, esa suma del primer trimestre ya prácticamente no la vamos a poder cobrar. A ver, para que se entienda, de un 18% pasamos a un 19%. Lo que tiene que entender la gobernadora Vidal es el conflicto y la magnitud del conflicto, que tiene que ver con salarios de trabajadores de 9.800 pesos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Hay una paritaria nacional que no se convocó y está influyendo sobre esta paritaria y la de toda la República Argentina. Decimos, tiene que convocarse la paritaria nacional, y la gobernadora Vidal tiene que entender que no es un capricho, no somos necios. El año pasado se pudo arreglar porque la propuesta fue distinta. Víctor Hugo, la dejo en comunicación con María Laura Torres. Ella es Torres, digo bien, es secretaria gremial de SUTEBA. María Laura, van a hablar las autoridades de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted puede más o menos intuir qué es lo que van a decir? ¿De qué manera tenemos que estar atentos para saber que hay una respuesta enfática a lo que pretendan decir con relación a que no hacen nada para que verdaderamente se termine el conflicto? La primera, creo que hay que estar muy atentos, porque en realidad no es un capricho que nosotros estemos debatiendo hoy, sino que dejaron pasar todo enero y febrero. Esta es la primera para poner en contexto el debate. La segunda, que cuando la expliquen y ustedes hagan la suma, pasamos de un 18% a un 19%. La tercera, que cuando hablan de una recomposición, que es parte de lo que nosotros pedíamos, nos están dando 500 pesos por única vez. Por única vez. Yo voy a ser respetuosa, pero la verdad es una compra de supermercado muy barata la que nos proponen. Y soy absolutamente respetuosa. Entonces, creo que hay que estar atento, porque inclusive dicen menos cuotas. Eran 4, ahora son en 3. La última llega prácticamente a ser, no llega prácticamente, recién la vamos a cobrar, ese incremento, en enero del 2018. Bueno, de esto estamos hablando, Víctor Hugo, o sea que hay que estar muy atentos, pero en realidad me parece que se ha perdido mucho tiempo la gobernadora Vidal en confrontar con los docentes, en vez de poner la cabeza fría, en poder poner el diálogo primero, pero con una propuesta, porque el año pasado, vuelvo a insistir, el año pasado con este mismo gobierno, con estos mismos docentes, se pudo resolver con una diferencia, y acá sí tengo que ser absolutamente categórica. Si no hay paritaria nacional, es muy difícil, casi imposible que se puedan resolver no solamente la situación de los docentes de la provincia de Buenos Aires, sino la situación de los docentes de todo el país, porque hoy no hay un piso por el cual comenzar a debatir en todo el país que nos iguale desde la justicia que nos daba esa paritaria nacional. María Laura. Bueno, la verdad estamos con un sinsabor muy grande. María Laura, como siempre, muchas gracias. Estamos atentos a todo y seguramente nos vamos a reencontrar en reportajes en los próximos días. Muy amable. No, por favor, y decirles sí a todos los docentes que nosotros rechazamos esta propuesta y que el día lunes nos inicia el ciclo lectivo en la escuela secundaria y hay un paro general en la provincia de Buenos Aires de todos los docentes. Gracias, Víctor Hugo. Pasar al clima en la ciudad de Buenos Aires, porque se viene el fin de semana, Javier.